Ni mitos ni cuentos. Buscamos realidades y derechos. Conéctate a esta búsqueda en tu programa Verdades desde la discapacidad. Entra ahora. Muy buenos días con todos y con todas quienes nos ven y nos escuchan desde nuestra página de Facebook. Mi nombre es Maite San Pedro y les damos la bienvenida a una entrega más de tu programa Verdades desde la Discapacidad. En estos instantes trataremos un tema muy importante y no visibilizado en la sociedad ecuatoriana: asistencia sexual para las personas con discapacidad. En algunos países europeos, la figura de asistente o acompañante sexual para personas con discapacidad está establecido en instrumentos normativos. Es así que en Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Suiza son visibles estos asistentes sexuales, aunque no en todo su territorio, sino que en determinadas regiones de estos países. Sin embargo, por ejemplo, en España, solo en la comunidad de Valencia, en Suiza, únicamente en Ginebra. Sin embargo, existen diferentes asociaciones, colectivos que reclaman este derecho para las personas con discapacidad en diversos foros y asambleas, mientras que en América Latina y el Caribe, como Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, se toman estas figuras de asistente sexual para las personas con discapacidad, pero en ninguno de estos países está legalmente normado. En muchas de estas naciones, las personas con discapacidad severa, tanto hombres como mujeres, viven su sexualidad de forma clandestina. Se puede evidenciar en testimonios de ciudadanos que contrataban a asistentes sexuales, a trabajadores sexuales, y no a asistentes o rehabilitadores sexuales, puesto que se desconocía sobre este tema. Y en algunos países, como en Ecuador, aún sigue siendo un tabú. Es por esto que hemos invitado a la doctora Alicia Garzón, médico, sexóloga, la abogada Anciela López, integrante del movimiento asociativo tradicional en España, y el ingeniero Juan Fernando Salazar, especialista en sistemas y finanzas y persona con discapacidad de Ecuador. Informarles también a nuestros internautas que Juan Fernando tiene un asistente vocal para su debida traducción. Por favor, licenciada, un saludo a quienes nos siguen. Recuerde prender el micrófono. Perdón. Hola, buenos días a todos. Bueno, en España ya son las tardes, pero bueno, ahí son los días. Quería decir una cosa, que vengo en nombre de... No pertenezco ya al movimiento asociativo tradicional, sino que soy presidenta de la Oficina de Vida Independiente de Galicia, la Federación de Vida Independiente y miembro del Foro de Vida Independiente. Muchas gracias por la aclaración, licenciada. Por favor, ingeniero, su saludo a quienes nos siguen. Muy buenos días con todos. Buenas tardes con el...
decirles que es un placer estar aquí. En este Un diálogo, tema muy dice. importante, estamos en vivo. Maite, por favor, recuerda prender tu micrófono. Doctora, por favor, su saludo a los internautas. Buen día, buena tarde y buena noche para todos. Muchas gracias por la invitación, Maite. Es un gusto compartir con ustedes ahora este tema tan tabú, ¿verdad? Y en base a la introducción que dio Maite, ciertamente es un tema necesario para discutirlo, para hablarlo en Ecuador. Gracias por sus palabras a cada uno de nuestros ponentes. Igualmente, recordarles a quienes nos siguen, si desean hacer preguntas o comentarios, por favor, lo hagan de la manera más respetuosa. En este momento vamos a conocer un poco más sobre Ancila y Juan Fernando. Ancila, ¿usted qué discapacidad tiene y cuáles son las causas? Diversidad funcional física, que es como nos gusta llamarle desde el Foro de Vida Independiente, para quitar, desterrar toda la terminología negativa y peyorativa que incide en el término discapacidad, ¿no? Desde el movimiento de vida independiente, lo que queremos cambiar es la manera de vernos, ¿no? De cómo nos ve la sociedad. Queremos cambiar el paradigma modelo médico rehabilitador por el paradigma de los derechos humanos que viene asumiendo la Convención de Naciones Unidas, que como sabéis aprobó la ONU en el 2006. Así es. Muchas gracias, licenciada. Juan Fernando, ahora usted díganos qué discapacidad tiene y a qué se debe. Bueno, yo tengo insuficiencia motriz al 90%. Eso pasó porque no le asistieron rápido en el parto a mi mamá. Así que me asfixié dentro de ella y murieron neuronas importantes que manejan la mayoría de mi motricidad. Gracias, Juan Fernando. Ahora, doctora Alicia, usted ha atendido a pacientes con discapacidad y en torno a la sexualidad. Sí, ciertamente he atendido pacientes con capacidades funcionales distintas y tuve justamente en mi formación como médico sexólogo una pasantía en un lugar, bueno, yo estudié en Venezuela, me formé en Venezuela, entonces tenía esta pasantía allí en donde dábamos consulta médica sexológica a pacientes con discapacidad, ciertamente. Aquí en el Ecuador también lo hacemos tanto hombres como mujeres y de varias edades. Las discapacidades son variadas, las capacidades funcionales diversas son variadas, pueden ser intelectuales, físicas, hay de todo tipo, ¿no? Entonces, el servicio de médico sexológico para estas personas
y para todos en realidad. Lleva aquí en el Ecuador más o menos 10 años y en ese tiempo he trabajado con estas personas también. Gracias, doctora. Ahora, Juan Fernando, ¿usted es casado o tiene alguna... Y si es así, ¿cómo conoció a su cónyuge? No estoy casado, pero tengo una Yo no soy casado, pero tengo mi pareja. le conozco. Y lo conocí porque era cliente de mi local. Gracias, Juan Fernando. ¿Su pareja tiene discapacidad? Eh, No, ella no tiene discapacidad. Ella es, entre comillas, normal como toda la gente. y cuéntenos, ¿cómo es su relación con su pareja? O sea, como cualquier direito, tenemos problemas. Es como toda relación que tienen todas las personas normales. Tenemos nuestros altos y bajos, nuestros problemas y los sabemos solucionar. No me pretende que ella tiene mi apoyo y Lo importante aquí es que ella tiene mi apoyo, y viceversa. Gracias, Juan Fernando. Recordarle al asistente de Juan Fernando acercarse un poco más al micrófono para que se nos escuche. Gracias. Después de conocer un poco más de los señores, ahora sí prosigamos con el tema. Doctora Alicia, ¿qué es y en qué consiste la asistencia sexual para personas con discapacidad? Es importante decir, Maite, que la asistencia sexual se da para todo ser humano, se puede dar para todo ser humano, no solo para las personas con capacidades diferentes, ¿sí? Es simplemente un recurso más que se utiliza para el manejo, el tratamiento, el abordaje de la terapia sexual. Sin embargo, debemos hacer una pequeña diferencia entre un asistente sexual y un terapista sexual. La figura que estas dos personas o estos dos roles toman es un acompañamiento, una participación, una guía que puede estar que debería estar dentro de un protocolo guiado por un profesional médico para que una persona con discapacidad pueda acceder a su sexualidad y más que todo el derecho de ejercer su sexualidad como ella o él lo escoge. Generalmente no es la pareja, sin embargo, se puede capacitar a la pareja en el caso de que el paciente tenga una pareja. Gracias, doctora. Y para usted, Anciela, ¿qué es la asistencia sexual? Por la asistencia sexual desde el movimiento de vida independiente y la iniciativa privada de Antonio Centeno, que puso en marcha la página web de asistenciasexual.org, pues es una herramienta que sirve para facilitar el ejercicio de la sexualidad a las personas con diversidad funcional, que por su diferencia y por su diversidad
necesitan el apoyo de otras personas para acceder al propio cuerpo o al cuerpo de su pareja en sus relaciones sexuales. Pero no es ni un terapeuta sexual ni una prostitución especializada. Es simplemente una herramienta para poder acceder al propio cuerpo en igualdad de condiciones que los demás. Si una persona sin diversidad funcional puede utilizar sus manos para acceder a la autoexploración y del propio cuerpo, pues entendemos que la persona con diversidad funcional también debe tener ese derecho. Gracias, licenciada. Y Juan Fernando, ¿usted conocía sobre la asistencia sexual y qué opina sobre ella? Gobierno conocía, pero la universidad y me parece algo interesante. O sea, yo no la conocía, pero la derribaba. Y se me hace un tema muy interesante. Gracias, Juan Fernando. Anciela, usted como abogada considera que la asistencia sexual es un derecho para una salud sexual saludable de las personas con discapacidad. Sin duda, tiene que ser un derecho humano. De hecho, podría ser una medida a adoptar conforme al artículo 23 y 25 de la Convención de la ONU, que habla sobre la salud sexual y el derecho al matrimonio y a fundar una familia, ¿no? En igualdad de condiciones. Yo, por ejemplo, si tengo una pareja, por poner un ejemplo, mi pareja puede masturbarse y ejercer su sexualidad al propio cuerpo, yo también tengo que estar en igualdad de condiciones y poder ejercerlo de la misma manera sin apoyo de mi pareja, porque mi pareja o en cualquier condición, ¿no? Por no, si te masturbas o accedes a la autoexploración, pues no cuentas con nadie, simplemente contigo mismo. Y la herramienta que permite acceder al ejercicio de la sexualidad con uno mismo es la asistencia sexual. Vamos, como puede ser la asistencia personal, que no sé si la conocéis, pero la asistencia personal también es una herramienta para poder realizar tu proyecto vital en igualdad de condiciones sin depender de la familia o de ninguna institución. Pues Y la
la asistencia sexual es lo mismo, tiene la misma justificación y los mismos roles, pero en el ámbito sexual. No denegar esta herramienta sería pues violar un derecho humano, ¿no? A la libertad sexual y a poder crecer personal y humanamente, ¿no? Y Ángela, ¿cómo se logró en España reconocer legalmente el derecho a la asistencia sexual para personas con discapacidad y en qué año? Pues es que no está reconocida legalmente en España. Simplemente es una reivindicación desde el movimiento de vida independiente. Y como dije antes, surge la página web de asistencia sexual, pues por iniciativa privada de una persona activista del movimiento de vida independiente como es Antonio Centeno. Hace poco que se creó la página en el 2017, o sea que es algo muy reciente y que se creó para un poco también para desterrar esa mirada infantilizadora, ¿no? Y de creer que las personas, por tener una diversidad funcional, pues somos meros pacientes, receptores de servicios, sino sujetos con igualdad de derechos que los demás. No somos objetos, sino sujetos. No queremos que organicen nuestras vidas, queremos ser los protagonistas y dueños de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Y para ser dueño de mi cuerpo, tengo que poder ejercerlo. ¿Y cómo lo ejerzo? Si mi forma de autonomía es diferente a otra, pues a través de otras manos, pero que me permita hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, no lo que deseen otros y consideren otros que es más beneficioso para mí. Así es, Ángela. Estoy muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo, porque igualmente si nosotros necesitamos, como de decidir de nuestros cuerpos, como dice el dicho, o sea, como dice el refrán, con nosotros todos y nosotros nada. Y esa es la parte que nos identifica a nosotros, ¿no? Gracias. Recuerden a los amigos dejar sus preguntas. Perdón, nada sobre nosotros sin nosotros. Exacto. Yo le acomodo a mi frase. Gracias. Recuerden a los amigos dejar sus preguntas en los comentarios para poder tener una interacción adecuada. Doctora Garzón, ¿nos podría explicar cuál es la diferencia entre un asistente sexual, rehabilitador sexual y trabajador sexual? Claro que sí. Bueno, primero quisiera decir que Ansel ha nombrado algo muy interesante que es bueno resaltar sobre los mitos. Lamentablemente, los mitos sobre las personas con discapacidad
ciertamente los infantilizan y además los desexualizan. Sí, y eso es importante nombrarlo para poder plasmar la idea de la asistencia sexual. Porque sucede que cuando a las personas se les infantiliza, que no solo sucede en el caso de discapacidad, sino en otras áreas también, cuando se les infantiliza, se les tiende a desexualizar. Entonces, cuando dejamos de infantilizar, comenzamos a ver a la persona de una manera más íntegra y sobre todo receptora y digna de sus derechos. Si vemos cómo se les trata a los niños, generalmente se les quita varios derechos que tienen, inconscientemente o tal vez por algo aprendido, y esto sucede también con las personas con discapacidad. Entonces, partiendo de allí, podemos ir hacia el derecho que tiene toda persona, que tenemos todos, de ser sexuales, y no ser sexuales y sexuados de cierta manera, sino de descubrir nuestra propia sexualidad. En ese sentido, entonces, no vale la pena medicalizar la sexualidad. Sin embargo, siempre tenemos el recurso de los fármacos, ¿verdad? Ahora, antes del recurso de los fármacos, tenemos también estos recursos que estaba nombrando Mete. Entonces, hay que diferenciar justamente entre estos roles, porque hay una línea muy, muy delgada entre el terapeuta sexual, el trabajador sexual, el o la, ¿verdad? Porque no solo son mujeres, también son varones. Exacto. Y, y el rehabilitador sexual. Entonces, el, la persona que trabaja en sexualidad, es decir, el trabajador, la trabajadora sexual, generalmente está ligado a lo que sería la prostitución. Ejerce un trabajo relacionado con el ejercicio de la función sexual en donde se involucra completamente y recibe un pago. En el ámbito del terapeuta sexual, el terapeuta sexual es una persona formada en medicina y en sexología médica o en medicina sexual que realiza el tratamiento, la terapia sexual en base a protocolos, a normativas y generalmente también en base a diagnósticos, ¿no? Diagnósticos y tratamientos. El terapeuta sexual guía establece un protocolo, guía las técnicas que se van a realizar y le enseña al paciente cómo hacerlo y no interviene en cuanto a toques o estimulaciones, pero provee información y guía el camino. Es importante aquí decir que la terapia sexual no va una sola terapia para todo el mundo. Esto es personalizado. Sí, y además se va al ritmo del paciente, según las necesidades del paciente y según el deseo de ese paciente. Me refiero a la voluntad del paciente. Incluso una terapia sexual puede ser dirigida hacia no ejercer la sexualidad de una manera convencional. Cuando nosotros hablamos de terapia sexual, no quiere decir que de ley una persona tiene que ejercer la sexualidad como está establecido. No. Entonces, es importante nombrar eso. En el área de la terapia sexual, entonces tenemos un pago que se recibe, digo tenemos porque soy terapeuta sexual, se recibe un pago, pero es por la consulta que se realiza. Es como una consulta a cualquier otro profesional médico. El rehabilitador sexual o el terapista sexual, no terapeuta, sino terapista sexual, es una persona formada por el terapeuta sexual que sigue, que guía las indicaciones que da el terapeuta. Y sería algo parecido a un terapista físico. Entonces se le dice qué técnicas se van a seguir, de qué manera se van a seguir, cada cuánto se van a realizar. Y es la persona encargada de transmitir la información desde el paciente hacia el terapeuta para poder realizar una evolución y una guía en el tratamiento y cambios oportunos, por supuesto. Esta persona, el rehabilitador sexual, no interviene de una manera afectiva ni relacional. Y si es que esto llega a suceder, ya se suspende ese rol de rehabilitador sexual.
porque como todos somos seres humanos, esto puede suceder, pero generalmente esto no sucede. Es importante también nombrar que el rehabilitador sexual recibe un pago también por este trabajo que realiza. Tal vez eso aclara la diferencia entre estos distintos roles. Y ahora, doctora, ¿qué pasos se pueden seguir para que una persona con discapacidad rompa las taras mentales y que puedan acceder a los asistentes sexuales e inicien su vida sexual? Bueno, debo decir que las personas con discapacidad o diversidad funcional no necesitan romper las taras. Probablemente lo único que necesitan es darse permiso a vivir su sexualidad. Y esto es un proceso. No es simplemente decir, personas con diversidad funcional tienen su permiso y listo. No, es un asunto, es un proceso que lo vive cada persona a su ritmo y lo vive también la pareja y lo vive la familia, lo vive cada grupo en donde está involucrada la persona. Entonces, más que una tara mental, sería, lo quisiera considerar así, para hacerlo mucho más humano y también más factible, ¿no? Sería un momento en el camino, en el proceso del descubrimiento de la vida en la discapacidad. A la hora de la verdad, todos tenemos una discapacidad, ¿verdad? Todos tenemos una diferencia, una diversidad funcional. Y eso se ve con mucha frecuencia. Y yo lo incluiría más que en la discapacidad, lo incluiría en la variante fisiológica, en el funcionamiento de la sexualidad. Que las personas que tienen discapacidad puedan tener más oportunidad para conocer esta variante, eso sí es cierto. Entonces, creo que lo primero, de hecho, en los programas que se utilizan, lo primero, los programas terapéuticos me refiero que se utilizan en discapacidad, en diversidad funcional, lo primero es el permiso. Hay un programa que se llama PLICIT y son siglas y el primero es el permiso a ser sexuales. Ahí, es importante cuando una persona ha tenido un tiempo de no discapacidad, luego viene tal vez una enfermedad, un accidente o algo, y luego viene un periodo de discapacidad. El paciente usa este permiso o la persona usa este permiso después de un tiempo en su proceso, porque hay prioridades en esta atención. Entonces, al inicio ejercen como un reacomodarse en su vida y luego reacomodan la sexualidad. Entonces, creo que más que quitarse una tara es darse permiso y adquirir, tomar un derecho. Lo siguiente, que probablemente no sea el único camino, pero creo que en el Ecuador podría ser el, el, el más reconocido o incluso el avalado y el apoyado por las instituciones y por las familias también, por la pareja incluso. Creo que un camino importante es pedir ayuda médica. Es decir, quiero un abordaje de mi sexualidad porque quiero tenerla y no sé cómo hacerlo. En este sentido, se puede acceder a la formación, a la capacitación de un asistente sexual, porque en este momento en el Ecuador no disponemos de asistentes sexuales formados. No queremos solamente una persona voluntaria diga, yo ayudo. No, no. La idea es poder capacitar a la persona para que pueda dar asistencia sexual. Creo que eso sería los elementos importantes. Gracias, doctora, y recordarles a nuestros cibernautas que estamos en el programa Verdades desde la Discapacidad, impulsado por la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, para resaltar las capacidades de los y las estudiantes con diversidad funcional del país. En este momento nos encontramos dialogando sobre la asistencia sexual para personas con discapacidad, para lo cual contamos con la presencia de la doctora Alicia Garzón, quien tiene una maestría en Ciencias, mención Sexología Médica, otorgada por el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. La licenciada Anciela López, quien participó en el documental
Je suis fou, que en español significa nosotros también hacemos el amor, el cual se proyectó en las diversas ciudades de Galicia, y el ingeniero Juan Fernando Salazar, quien está logrando ser influencer y motivador, demostrando al mundo que nada es imposible. Volviendo al diálogo, sí, perdón. Ángela, anteriormente usted nos comentó que fundó una organización de asistentes sexuales. ¿Cuáles son los servicios que ofrece esta organización para las personas con diversidad funcional? A ver, yo no fundé ninguna organización de asistentes sexuales. Esto fue una iniciativa privada de Antonio Centeno, un activista del movimiento de vida independiente. Vamos a ver, que aquí hay un poco de confusión. El asistente sexual por nada está vinculado a la filosofía de vida independiente, que en contraposición al modelo médico rehabilitador. Así como el terapeuta sexual pues tiene que ver con el modelo médico y con el control del profesional, pues el asistente sexual no. El asistente sexual es una persona que apoya a otra persona con diversidad funcional que por su forma de autonomía hace las cosas a través de las manos de otra persona, pero nada tiene que ver con ir al médico, ni ir al centro de salud, ni nada. Simplemente es una persona que pagada, financiada, si es un derecho de la administración por la administración, pero hoy en día no existe regulación y entonces lo tiene que pagar la propia persona, pero es alguien que contrata la propia persona para que ella pueda ejercer la sexualidad libremente. Ella decide cuándo, cómo, con quién y de qué forma se masturba o hace de su propio cuerpo, con qué intensidad, qué partes del cuerpo se toca. Eso lo decide ella, no tiene que pasar ninguna valoración técnica. El rol del asistente sexual pues es darles apoyo, pero no interviene como el terapeuta ni el trabajador sexual. El control lo lleva la propia persona. Él no está para tener relaciones sexuales con la persona con diversidad funcional. Él está para servirle de herramienta para que él o ella pueda ejercer su sexualidad. Pero repito, el cómo, el dónde, con quién, lo elige ella o él. Y en cuanto a la formación, pues no tiene necesariamente que tener ninguna formación. Puede tenerla, pero no es necesario para
para ser asistente sexual, simplemente necesita que la elijan, tener empatía, porque es como el asistente personal. Si tú no tienes empatía con una persona, ni te cae bien, pues no vas a estar a gusto. Por eso tiene que elegirse por la propia persona, para que tenga esa libertad y ese empoderamiento, ¿no? Ese control. No por mucho que tenga formación el asistente sexual, no va a ser mejor o peor. Incluso a lo mejor yo lo rechazo porque igual me dice lo que tengo que hacer con mi cuerpo, porque sabe más que yo. Y ahí pierdo mi libertad, mi deseo queda privado. Así es, Ángela, y muy importante lo que nos dices. Otra cosa, que estamos en un entorno con diversidad funcional física. También pueden acceder a la sexualidad las personas con diversidad funcional intelectual. Pero ¿qué pasa? Que en función de su grado de autonomía y tal, pues puede intervenir una persona intermediaria que puede ser la familia o un profesional del centro, ¿no? Que decida, que diga lo que puede o no hacer en esa asistencia, cómo puede, lo que puede decidir y lo que puede y lo que no, dentro de su grado de autonomía, ¿no? Así es, Ángela. ¿Nos podrías también comentar qué requisitos se debe presentar para que una persona pueda ser asistente sexual y cómo se la selecciona dentro de la organización? Pues mira, el único requisito que tiene que tener es entender la asistencia sexual. No vale con que entiendas que es que vas a tener una relación sexual con alguien o que vas a controlar a la persona. Simplemente tienes que tener las ideas claras de lo que es la asistencia sexual. No se requiere ninguna formación previa en eso. Se requiere tener un poco de empatía con el otro y entender las funciones y los roles del asistente personal, porque hay una gran, bastante gente que entra en la página que tiene otras ideas, ¿no? Que entran con la idea de que eso es para tener una relación sexual y no es así, es para que la persona con diversidad funcional pueda empoderarse sexualmente y ejercer la sexualidad como ella quiera, empoderada y en igualdad de condiciones que los demás. Así es, Ángela, muchas gracias. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tan factible es que una mujer con discapacidad o diversidad funcional reciba una asistencia sexual? Puesto que aquí en Ecuador hay ese tabú que las mujeres
no podemos contratar a un trabajador sexual o asistente sexual. Y también en el contexto de que acá solo los hombres vivimos en un sistema patriarcal y machista, ¿no? Entonces, eso. Repito, el movimiento de vida independiente se basea, bebe y se nutre de los movimientos sociales, tanto de las personas homosexuales como las mujeres, parte de la igualdad, de la dignidad y la autodeterminación de todas las personas, independientemente de su género, de su orientación sexual, de su etnia, si es inmigrante, si no lo es, parte de desterrar todas las situaciones de discriminación por ser diferente, ¿no? Y entendemos, por supuesto, que la mujer con diversidad funcional pues tiene los mismos derechos que cualquiera. Gracias por comentarnos, Anciela. A nuestros amigos cibernautas dejar sus comentarios, preguntas, su opinión. Doctora Alicia, volviendo con el diálogo, ¿cuán importante es la asistencia sexual para el equilibrio emocional y biológico de una persona con discapacidad? La vida de un ser humano requiere equilibrio en todas las áreas. El asistente sexual, él o la asistente sexual, lo que permite es el acceso hacia ese equilibrio a través de las decisiones de cada persona. Si una persona puede saberse dueña de su sexualidad, puede desarrollarse en una mejor forma. Y de esto depende que sus necesidades estén cubiertas. Entre ellas, de cada persona. De autonomía y si una persona puede, cuando una persona tiene, una persona con y sin discapacidad, alcanza y construye y alcanza esta necesidad de autonomía y desempeño, su equilibrio emocional es mayor. Y esto le permite también interactuar con otra persona. Entonces, el equilibrio emocional propio le va a permitir interactuar con los demás. Y esto genera también el que se provea otra necesidad, que es la conexión, el afecto, el ser aceptado por los demás. Entonces, si es que vemos desde el punto desde el asistente sexual, sería un recurso para poder completar o llenar sus necesidades de ser humano y ejercer su función de ser humano. Esta figura del asistente sexual permite el acceso a ese derecho. Desde allí podríamos ver el equilibrio que puede llevar la vida emocional del ser humano. Pero sí quiero aclarar que esto no se adquiere de un día para otro. No es que un asistente sexual es el que va a traer este logro. Es solamente una herramienta. Es decir, la presencia del asistente sexual no garantiza que una persona pueda avanzar en la consecución de estas metas, pero es un recurso a utilizar. Y de allí es un punto importante que discrepo en algún momento con Ángela, porque sí requiere un asistente sexual, a mi criterio, una capacitación para poder participar en la vida sexual de otra persona, aunque sea solo desde la asistencia. Una persona necesita aprender a hacer. Se ve con mucha frecuencia
que las personas que abordamos, no solo desde el área médica, pero que abordamos la vida sexual de la otra persona, no siempre están capacitados para hacerlo. Incluso la misma pareja. Hay veces que la pareja participa como coterapeuta, ya no estoy hablando de asistencia sexual, sino de coterapia. Cuando participa como coterapeuta, necesita ser instruido y formado, porque aunque tenga valores que ayuden, no sabe cómo llevarlos a cabo, cómo ejercerlos. Entonces, ese es un elemento importante a considerar. Gracias, doctora. ¿Y nos podría comentar cómo se puede concientizar a la familia para que un paciente con discapacidad tenga acceso a la asistencia sexual? Creo que el mejor elemento es la información. La información y el espacio para poder expresar las dudas y los miedos. La familia, o todo el mundo, todas las personas, los círculos que están alrededor de la persona con discapacidad, tiene muchas preguntas a partir de mitos y tiene juicios a partir de mitos. Naturalmente, la intención de los familiares es ayudar, nunca es limitar, nunca es prohibir, pero terminan haciéndolo porque no saben cómo actuar ante el dilema que ellos viven. Quiero ayudarle, pero esto me parece impropio. Quiero ayudarle, pero esto me parece prohibido. Entonces, vivir esa dualidad genera un conflicto en cada persona, en cada integrante de la familia, y esto hace que presenten el mecanismo de defensa que sería la evitación, ¿no? No, de esto no se habla, esta sexualidad no se maneja, no puedo manejar la sexualidad mía natural a veces, menos la de otra persona y menos si es diferente. Entonces creo que abrir el espacio para dar información y para manejar, exponer estas emociones, generalmente miedo y culpa, sería la mejor opción. Ahora, Juan Fernando, ¿cómo era tu vida sexual antes de conocer a su pareja? Voy a analizar un poco con la observación porque yo sí tengo una Bueno, en ese punto dice que él va a discrepar un poco con los participantes, porque si antes de tener a su pareja, lo que es ahora, pues sí tenía una vida activa sexualmente. Y ahora mucho más, por lo que ya está con su pareja actual. A mi punto de vista, creo que la discapacidad no es un impedimento para tener una vida sexual activa. Cuando tú quieres algo, ponerle en un lugar. Porque cuando tú quieres algo, tú lo puedes lograr. Porque mi pareja yo no persona sin descanso, sin ella me sabe que yo soy más activo. Porque mi pareja tuvo dos personas mucho antes que no son discapacitados, pero que ella me dice a mí que yo soy más activo sexualmente que ellas.
Fernando, pero un, 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 un tabú. Tabú. A mí la discapacidad solo es un tabú para mí. Vengo en Florida. Porque he logrado muchas cosas y siendo discapacitado. Hasta me que uno que pasa normal. Hasta los, entre comillas, normales. Y Juan Fernando, al momento de la intimidad con tu pareja, ¿qué artículos o posturas llevan a cabo para la satisfacción mutua? Artículos no llevamos. Practicamos muchas cosas. Practicamos muchas cosas, pero no sabría decirle porque no sé el nombre casi de ella. Como el universo, la conquista es como y de otro. Están mencionando la gusanita, el comando, entre otros. Pues de los que yo sé dice que él ha practicado que está encima de él, en cuatro, el comando, pero es de los que él tiene nombre y conocimiento. Gracias, Juan Fernando. Recuerden, amigos, dejar sus preguntas. Y doctora, ¿cuál es su opinión acerca de que una persona con discapacidad pueda formar o concebir una familia? Lo único que yo puedo decir es que todo ser humano tiene el derecho de formar una familia. No, no soy quien y nadie es quien para decidir lo que el otro puede hacer. Entonces, la persona con discapacidad está en perfecto derecho, está en toda su libertad para poder crear un proyecto, trabajar para alcanzarlo y también tiene todo el derecho para cambiar el rumbo de ese proyecto de vida, tal cual lo vive una persona sin discapacidad. Y es bueno también recordar que el hecho de formar una familia, tener hijos, no depende de que la sexualidad se ejerza de la manera convencional y habitual. Yo quisiera también nombrar algo, un poco aparte de este criterio de familia, si me permite, Maite. Quisiera nombrar algo en relación a la genitalidad de la sexualidad. A pesar de que hemos hablado sobre asistentes sexuales y el derecho que la persona tiene a ejercer su sexualidad y a tener un apoyo para realizarlo, ya que su autonomía es distinta, la persona con discapacidad también tiende a genitalizar al inicio, tiende a genitalizar las relaciones sexuales o tiende a genitalizar la sexualidad. Y no tiene que ser así, ¿no? Todo el cuerpo es sexual y es erótico. Por lo tanto, la participación del asistente sexual no se va a limitar a los genitales. Solo para nombrar un detalle. Gracias, doctora. Y usted, Juan Fernando, ¿qué opina sobre este tema de formar y concebir una familia? Estamos peleando con pareja, casando y
pensando con mi pareja casarnos y tener hijos. Porque tenemos es muy importante definitivamente como persona realmente desde como estudio, como trabajo. Para mí también es importante realizarme como persona. Ya me realicé con estudios, ya me realicé con trabajo, ahora quiero realizarme con mi familia. Pues, papá, salir con mis hijos, digo, mi papá, mi papá, tanto, me sale así, querido, mamá. Yo quiero ser a futuro un buen papá para que mis hijos digan que soy un buen padre y perdona la redundancia, más parado que muchos que son, entre comillas, normales. Gracias, Juan Fernando, por compartirnos tu experiencia y tu plan futuro. Ansiela, ¿cuál es su criterio para que una persona, cuál es su criterio que una persona con discapacidad pueda formar una familia? Pues, pues es un derecho humano reconocido en el artículo 23 de la Convención de Naciones Unidas, aprobada en el 2006, y por lo tanto no hay ninguna opinión al respecto, es un derecho humano y se debe garantizar que en estos momentos no está garantizado, puesto que no hay el derecho, pero no existen los apoyos a la maternidad ni a la paternidad. Por ejemplo, si ahora Juan Fernando quisiera formar una familia con su pareja, pues su pareja tendría que hacerse cargo del hijo o hija, o el asistente pagado por él tendría que apoyarle en ese sentido. Lo que yo digo es que todo poder público tiene que dar ese apoyo. ¿Y cómo se lo da? Financiando esa asistencia, ese apoyo a la maternidad, a las actividades de la vida diaria que cada uno no puede hacer por sí mismo, porque Juan Fernando no tiene que pagar de su bolsillo, mermando su capacidad económica como ingeniero, sino que los poderes públicos deberían garantizar esa asistencia para que él pueda ejercer en igualdad de condiciones su vida y su derecho a ser padre, no independientemente de la madre, porque él también tendrá una corresponsabilidad como padre. Así es, Ángela. Muy correcto lo que tú nos mencionas. Igual acá en Ecuador tenemos a la Constitución, a la Ley Orgánica de Discapacidades. Sin embargo, se ha revisado y no avala estos derechos, como tú mencionas. Y de igual manera, en la convención, como tú lo mencionas, de la convención
para personas con discapacidad, o sea, existe esto, pero no se lo ejecuta. Los estados no ejecutan estas políticas, ¿no? Para poder que un ser humano diferente pueda acceder, ¿no? Y de igual manera, o sea, tú nos hablabas acerca de los derechos del ser padre y todo eso. ¿Qué opinas sobre que a las personas con discapacidad intelectual se les prive este derecho por el simple hecho de su diversidad funcional? Pues lo mismo que lo anterior. La Convención de Naciones Unidas habla de todas las personas con discapacidad y a ello me remito, tanto la diversidad física como mental, como intelectual, como psíquica, todos están dentro de la Convención de Naciones Unidas, que como dije anteriormente, viene asumiendo un cambio de paradigma hacia los derechos humanos. No somos, quiero recalcar que no somos meros pacientes, somos personas titulares de derechos. Somos pacientes en el sentido que yo puedo estar enfermo en un momento dado, puedo requerir del personal sanitario, pero como persona no me etiquete nadie como un paciente. Soy una persona con distintas maneras de funcionar. Si tú funcionas andando a través de las dos piernas, yo ando gracias a mi silla de ruedas, pero nada más, y funciono gracias al apoyo de mi asistente personal, pero no tengo ningún déficit. Simplemente es reconocer que hay maneras distintas de desenvolverse como seres humanos. Así es, Ancila. ¿Y qué algo más nos quieres decir? Pues nada, decir que eso, que los cuerpos, porque leí al final que todo cuerpo es hermoso y que la belleza es relativa, ¿no? Porque un cuerpo diferente también tiene sus ventajas y sus peculiaridades. La diferencia tiene que ser un reclamo, un atractivo y no un hándicap, ¿no? Como no hay un ser humano igual a otro, no hay un cuerpo perfecto, ¿no? Todos tenemos imperfecciones en nuestro cuerpo y cada uno es único. Y bueno, y que todos tenemos nuestro atractivo. Como decía Juan Fernando, él es sexualmente más activo que otras personas. Puede ser un reclamo para muchos, ¿no? Que a lo mejor yo recuerdo que fui hace años a unas jornadas y después salimos
a tomar unas copas. ¿Y quiénes estaban más aburridos allí en las discotecas? Pues unos tipos recién salidos de la carrera, que eran premios extraordinarios, y nada, estaban allí en la barra del bar tomando sus copas, sin bailar y sin reírse. Y nosotros pues nos reíamos, disfrutábamos, y ya ves, cada persona es diferente y tiene su atractivo, ¿no? Puede ser más atractivo que otra persona que no tenga ninguna diversidad, ¿no? Que todos tenemos, como dice Alicia, todos tenemos nuestras diferencias, unos con unas peculiaridades distintas que otros, pero en definitiva todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos deseos y aspiraciones en la vida. Unos pueden desear formar una familia, otro no, otro pues va por la vía de que no le interesa la sexualidad, otros sí, menos, más. Todos somos distintos y diferentes. Gracias, Anciela. Y Juan Fernando, ¿nos podrías decir cómo es tu relación con los hijos de tu pareja? Bueno, pues con Sí, por favor, Juan Fernando nos ayuda con la cámara. Bueno, como les digo, pues que con los hijos de mi pareja me llevo súper bien, ellos son como mis hijos. Creo que con eso respondo a tu pregunta. Gracias. Y tenemos una pregunta más en los comentarios de Facebook, ya que lo estamos transmitiendo en vivo. ¿Cuáles serían? La pregunta lo hace Jofre Oña, que nos dice, ¿cuáles serían los tabús que se encuentran en torno a la sexualidad de una persona con discapacidad? Va para los tres. ¿Quién quiera tomar la palabra? ¿Lo puede hacer? Bueno, yo voy a tomar la palabra. Las personas que se llaman normales en la calle no querían bien como favoreciendo teniendo algo femenino sobre todo yo sí frío en este Bueno, en la calle dice que las personas normales dirán a las personas discapacitadas pobrecitos,
Pero Juan Fernando, de su punto de vista, dice también pobrecito de ellos, porque mi discapacidad yo también logré muchas cosas y no estoy igual. y en lo personal igual, así que No, no sé. y igual en el punto que estamos topando ahorita, en lo sexual, también él ha logrado bastantes cosas, Más que lo más que los normal. normales, como todos dicen. Bueno, pero Bueno, ese es mi punto de vista y mi opinión. Ángela, ¿tú qué opinas acerca de la pregunta? Vamos a ver. Siempre está la idea de que la discapacidad, diversidad funcional, se asocia a ser víctima, ¿no? A padecer, a sufrir, sufrimiento. ¿Qué pasa? Que por eso es tan importante la sexualidad, acceder a la sexualidad, viéndonos como seres sexuales, pues se rompe esa idea de victimismo y de sufridores y de tragedia que conlleva tener una diversidad funcional. Rompes esa mirada, ¿no? De compasiva, de proteccionista, te conviertes hacia la mirada de los demás en un ser adulto y que disfruta y que vive, ¿no? Doctora, ¿usted qué criterio tiene acerca de los tabús acerca de la sexualidad? Bueno, lo que quisiera decir es que el tabú, de hecho, no es agradable, sin embargo, lo podemos hacer útil. Es a partir del tabú que podemos llegar, después de este análisis y del cuestionamiento del tabú, podemos llegar a la claridad, a la verdad, a la libertad y al uso del derecho. Y entonces uno de estos mitos, porque hay varios, uno de estos mitos es que las personas con discapacidad son asexuales, es decir, no son sexuales. ¿Para qué quisieran ser sexuales? Además no pueden, ese es un mito, ese es un mito. Siendo un poco más específica, otro mito es que las personas con discapacidad no tienen deseo. Sí tienen deseo sexual, está presente igual que en el resto de los seres humanos y respeta también este deseo todas las variantes y toda la variabilidad durante las etapas de la vida. Otro mito dice que las personas con discapacidad no necesitan la sexualidad. Tal vez sí del afecto, pero tampoco. Y tampoco requieren de la reproducción. Todo esto es falso. Otro mito es que las personas con discapacidad no pueden percibir el placer sexual. También es falso. Las personas con discapacidad pueden percibir, a pesar de la discapacidad y sabiendo que hay distintos tipos de discapacidad, pueden percibir, pueden sentir el goce sexual y cada uno lo hace a su manera. ¿Sí? No es que todos los discapacitados tienen un tipo de placer sexual, no. Cada persona lo hace a su manera. Otro mito también es que las personas con discapacidad solo pueden estar en pareja y tener sexualidad si es que la ejercen con otra persona con discapacidad. Eso es completamente falso. Aquí Juan Fernando nos puede decir, nos puede dar un testimonio de cómo se rompe ese mito, ¿no? Unas personas simplemente son personas, somos personas, independiente de la discapacidad o diferencia que podamos tener. Eso entre algunos mitos. ¿Qué hay más? Gracias, doctora. Para concluir el programa,
Les agradecemos a todos y a todas quienes nos siguieron. Estuvo con ustedes Maite San Pedro en compañía de la doctora Alicia Garzón, quien tiene una maestría en ciencias y mención Sexología Médica, otorgada por el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. La licenciada Anciela López es una de las primeras mujeres con diversidad funcional de Galicia en estudiar en los centros comunes y cursar estudios superiores. Y también es cofundadora y vicepresidenta de la Solidaridad Comunitaria de Personas con Diversidad Funcional e Inclusión Social, SOLCO, de España. Y el ingeniero Juan Fernando Salazar, quien es especialista en sistemas y aparte también estudiante regular tanto en escuela, colegio y universidad. Doctora, sus palabras, por favor, para despedirnos. Bueno, muchas gracias. Agradecer por este espacio que se ha creado. Ha sido muy agradable conversar con ustedes, compartir estos conocimientos, estas experiencias. Siempre es útil ampliar la visión un poco más allá y eso lo logramos siempre validando esta experiencia que vivimos. Estoy a la orden, si es que puedo ser útil en algo, en la consulta médica. Mis datos están en www.aliciagarzon.com. Así es, doctora, muchas gracias. Anciela, por favor, ¿nos podrías dar tus palabras de despedida y también decir algún contacto o alguna red social? Pues yo también estuve encantada de conoceros, y tanto Alicia como Juan Fernando, como la organizadora Maite San Pedro, y os deseo a todos en Ecuador que vayáis conquistando poco a poco derechos, ¿no? Que aún aquí que vamos más avanzados los cuesta, y me puedo imaginar que allí es un poquito más complicado, ¿no? Podéis contactarnos a través de la página web de la Oficina de Vida Independiente de Galicia, y cualquier cosa, pues intentaremos resolverlo. Un abrazo a todos y a todas. Gracias, Ancila. Ahora, Juan Fernando, ¿nos puedes decir tus palabras de despedida y tus contactos y redes sociales? Un gusto con todos y muchas gracias por haberme invitado. A mí me encuentran más en TikTok porque hago videos. Juanfer Salazar. En Facebook como Juanfer Salazar Bar. En Instagram Juan Fernando Salazar. Y en YouTube como Juan Fernando Salazar. Recuerden también, chicos y chicas, nosotros también estamos en YouTube como Discau TV, subiendo estos programas, no solo en Facebook. Y también recuerden seguirnos, compartir. Y esto fue Verdades desde la Discapacidad. Y no se olviden que este miércoles tendremos una entrega más del programa Sin Prisa pero Sin Pausa. El otro viernes no habrá nuestro programa, se acabó nuestra temporada. Seguiremos con más temas. La
semana de la última semana de octubre. Déjanos tu like, tu comentario y compártelo si te gusta el contenido. ¡Chao! Hasta la próxima.